Muy buenas tardes, soy Andrés David Romero, soy estudiante de fisioterapia de 10º semestre y actualmente pues estamos en el encuentro interno de investigación formativa organizado por la Universidad de Santiago de Cali. Vamos a hablar sobre el estado del arte pues de miastinitis posterior a una revascularización miocárdica, pues una revisión documental de 2001 a 2020. Actualmente nuestro programa está compuesto por los siguientes integrantes: Jorge Enrique Daza Arana, que es el director de nuestro proyecto. Además contamos pues con el otro compañero que es egresado del programa de fisioterapia, Tulio Hernán Sánchez Soto. Somos actualmente del semillero de investigación de patoquinesis y el grupo de investigación de salud y movimiento. Bueno, para comenzar hablamos pues de un contenido, pues en este podemos hablar primero de la introducción, objetivo, la metodología, estado del arte y las conclusiones al final. En la introducción hablamos de que la miastinitis postquirúrgica puede ser una de las más graves por su alta tasa de comorbimortalidad, pues sin embargo a pesar de esa complicación postoperatoria, la miastinitis es poco frecuente en la cirugía cardíaca y representa alrededor de un 0,3 al 4,4% de las infecciones del sitio quirúrgico cardiovascular. Hay que tener en cuenta pues que la miastinitis posterior a la reacción miocárdica pues se define como la inflamación del tipo agudo o crónico del mediastino y que generalmente es provocada por diferentes tipos de agentes patógenos que colonizan ese tipo de región. Los diferentes tipos de patógenos pueden ser tanto virus, hongos, parásitos también. Inclusive se ha reflejado tanto en la literatura que cualquiera de esos tipos de microorganismos pueden dar como origen a esta mediastinitis posterior a una revascularización miocárdica. Las causas más frecuentes entre las que podemos encontrar esta serie de complicaciones producidas pues por la cirugía cardíaca y la extensión del mediastino pues de procesos de infecciones de origen pulmonar y la pleura. Los problemas de investigación y objetivos que encontramos: está la miastinitis, que es de etiología multifactorial, que puede dar de muchas formas y que ocurren hasta de un 4% de los pacientes sometidos a revascularización miocárdica, y actualmente se reporta que una mortalidad hospitalaria del 14 al 47%, lo que genera un aumento de costos de atención al tratamiento y deterioro de la calidad de vida de esos tipos de pacientes, así como la sobrevida de pacientes a largo plazo, ya pues que es una tasa de mortalidad un poco alta en esos tipos de población. Hablamos también de que no solamente genera pues un aumento en la atención del tratamiento, sino que también hay un aumento en la estadía de hospitalización de esos tipos de pacientes de la unidad de cuidados intensivos. Los problemas de investigación y objetivos pues es: primero, caracterizar la población susceptible de adquirir una miastinitis después de la cirugía de revascularización miocárdica. Esto es reportado frente a la literatura científica que nosotros actualmente encontramos lo más actualizado posible. También hablamos de identificar cuáles son los tipos de factores de riesgo relacionados con el procedimiento quirúrgico que se asocian a la aparición de miastinitis en pacientes revascularizados reportados en la literatura científica. Hablamos de una metodología pues que realizamos una revisión bibliográfica de tipo documental, una búsqueda de bases de datos relacionadas pues en la salud como Oxford University Press, ScienceDirect, PubMed, Access Medicine, Ubesco. También contamos como información de la Librería Nacional de Medicina, Biomed Center y ProQuest. Se tomó como referencia estudios en los últimos 18 años que realizaron revisiones sistemáticas, estudios de caso y controles, estudios de corte, estudios observacionales y todos estos diferentes idiomas relacionados al español, ya sea idiomas inglés, portugués, francés, etc. Hablamos de una metodología también que nosotros excluimos estudios que se realizaron en pacientes pediátricos. Solamente tomamos como población adulta, mujeres también en estados de gestación no tomado, los artículos no publicados en revistas científicas. Todo lo que nosotros cogíamos era relacionados y publicados en revistas científicas que estuvieran actualmente acreditadas.
También artículos en donde los autores omitirán información importante acerca de la metodología de la realización de sus estudios e investigaciones. El estado del arte, pues como hablamos, pues según el Instituto Nacional de Salud, la mediastinitis son las infecciones de los órganos dentro de los espacios que presentan mayor morbimortalidad por ser una complicación quirúrgica en pacientes intervenidos en las cirugías cardiovascular, y encontramos que dentro de la INS que el Instituto Nacional de Salud establece una serie de notas aclaratorias para plantear un mejor diagnóstico. Cabe aclarar que aquí en la INS tienen tanto una similitud contra la CDC, que es el Centro de Enfermedades y Tratamiento de Prevención, en esos tipos de pacientes, pero lo único que diferencia entre la INS y la CDC es que la INS toma unos tipos de notas aclaratorias. La primera es que la nota aclaratoria, pues uno habla sobre si el paciente tiene mediastinitis posterior a rescolación miocárdica, está acompañado por osteomielitis y pues como infección en el sitio quirúrgico mediastinal, y la segunda nota que nos habla pues de la infección dependiendo del sitio quirúrgico, pues la miocarditis y pericarditis, que es difícil de dar con un diagnóstico exacto para diferenciarlo entre una miocarditis y pericarditis de una mediastinitis, pues si son del tipo viral, parasitaria, bacteriana, pues dependiendo del tipo de agente patógeno interactuado sobre este tipo de patología, por lo tanto deben tener una mejor vigilancia del bypass coronario, pues con inyección torácica y el tipo presente en ese tipo de infección, que se verá solamente notificarse pues como una mediastinitis en el caso de ser muy dudoso. Hablamos pues ya como tal, hablan de otros autores que clasifican pues la apertura quirúrgica external sin infección y apertura quirúrgica con varios subtipos de la última, que incluyen infección limitada en los tejidos blandos como osteomielitis del esternón e infección retroesternal. Pues según la CDC, pues que es el Centro de Enfermedad y Control de Prevención, la mediastinitis se define como una entidad que cumple con los siguientes criterios. Entonces hablamos que el primer criterio puede ser uno de los siguientes signos de síntomas, que tiene que ser una fiebre mayor a 38 grados centígrados, un dolor torácica, inestabilidad external, drenaje purulento en el área mediastinítica, pues del germen aislado como de cultivo de gel del área mediastínica. Hablamos también que encuentran con un ensanchamiento mediastínico. La segunda, que sería con cultivo bacteriano positivo de espacios mediastínicos, entre esos los que más encontramos reportados que son de más alta similitud está entre Staphylococcus aureus o Staphylococcus epidermis, que son los patógenos más comúnmente involucrados. La tercera, hablamos de una evidencia mediastínica que durante la operación o por histopatología. El estado del arte de la mediastinitis presenta distintos tipos de clasificación según los días de su evolución. La mediastinitis post-anatomía se ha clasificado pues según Reida, que es uno de los tipos de los autores, uno diferentes de los autores que nosotros tomamos como referencia, de los siguientes tipos. Los tipos de clasificación según Reida están tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. Entonces hablamos del tipo 1 cuando la infección se presenta 2 semanas después de la cirugía sin tener factores de riesgo. La tipo 2, que está entre la 2 y las sexta semanas después de la cirugía sin factores de riesgo. La tipo 3, cuando se presentan las primeras 2 semanas con 1 o 2 factores de riesgo. La tipo 4, cuando la infección se presenta después del tratamiento de esta. Pues cuando la infección se presenta por primera vez después de la sexta semana, en la primera semana de la cirugía, hablamos de ya una tipo 5. El estado del arte, pues ya hablamos también de que se han identificado, unos tipos de factores de riesgo, pero que todos están relacionados con una aparición de mediastinitis posterior a la rescolación miocárdica. Son diferentes tipos de patologías en el cual nosotros relacionamos pues con ese tipo de patología de esta mediastinitis. Entonces los números de vasos enfermos lesionados, que encontramos la cardiopatía isquémica, las enfermedades pulmonares crónicas como el EPOC, la diabetes mellitus, enfermedad arterial oclusiva crónica, duración del procedimiento, enfermedades coronarias como el infarto agudo de miocardio. Se me han visto reflejadas pues que el paciente que tengan este tipo de este tipo de patologías se va a ver como una mayor incidencia a adquirir mediastinitis posterior a una rescolación miocárdica. Entonces hablamos de aquí
de esta torta, en el cual hablamos que los factores implicados en el aumento del tiempo en su utilización en pacientes con miastinitis, encontramos que los más relevantes encontramos la esternotomía, el tabaquismo, la edad mayor a 65 años, la diabetes, también un poco el EPOC, y hablamos ya el uso de beta bloqueadores. El estado del arte, pues también encontramos, pues vamos a clasificar los diferentes tipos de patologías en las que ya hemos hablado anteriormente. El EPOC, pues ya sabemos que por su estructura anatomofisiopatológica tienden a ser una serie de comorbilidades que pueden aumentar el factor de riesgo a sufrir una miastinitis posterior a la rescisión miocárdica. La diabetes también igual, por su parte metabólica, que provoca una serie de desencadenantes en el sistema inmunológico, además de problemas cardiovasculares en ese tipo de poblaciones. La edad mayor de 65 años, se ha visto bibliografía referente a que este tipo de población ha adquirido mayor tipo de complicaciones. Entre esto encontramos que han adquirido miastinitis posterior a una rescisión miocárdica. El uso de beta bloqueadores, pues también ya sabemos, pues por los diferentes tipos de estudios, que los pacientes beta bloqueados han sufrido pues un gran riesgo de sufrir una miastinitis, más que todos los que se someten a una cirugía de revascularización miocárdica. La esternotomía previa, pues hablamos que la tasa de mortalidad de una esternotomía previa puede llegar a la miastinitis posterior a una revascularización miocárdica, ya sea por una infección bacteriana o viral, pues como lo indica la CDC y la INS. La hipertensión arterial sistémica también, pues hablamos de que también se ha adquirido ese tipo de población. Y ya para hablar un poco más, ya finalizando, hablamos de las conclusiones. Hablamos de que la miastinitis, siendo una complicación de baja prevalencia con frecuencias devastadoras, y que el impacto clínico en ese tipo de población de esta complicación debe estar obligado, pues el personal médico, a crear estrategias de prevención con base en conocimientos en los factores de riesgo en su población, además de identificar cuáles son las causas de miastinitis en pacientes revascularizados. Es fundamental, pues para que sepa que el personal de salud, ya que por medio de este conocimiento previo puede generar estrategias que eviten o disminuyan sus posibles complicaciones, además de reducir la morbilidad y mortalidad en ese tipo de población. Entonces, acuérdense que todo esto lo tomamos frente a revistas científicas, artículos, y tratamos de tomar todo esto a nuestra base de datos más actualizada posible, referente sean los 3 años anteriores. Bueno, muchas gracias por su atención.